Bien, estoy muy sorprendida realmente, apabulla esto y a la vez en mi mente genera preguntas y preguntas, porque escuchábamos en la Feria del Libro a dos licenciados sobre informática de la ciudad de Reconquista y decían que está realmente ya metido en lo cotidiano, pero de una manera extra, casi pensada, porque a veces los padres y los profesores consideran, y disculpen si voy a incursionar en algo que quizás ustedes no estén de acuerdo, hay algunos profesores que consideran que la informática molesta dentro de las aulas y, por ejemplo, no se pueden usar las tablets, no se pueden usar las netbooks porque distraen a los chicos, no se puede usar el celular porque distraen a los chicos, y quizás esto que ustedes van a hacer ahora, que es un congreso de informática, puede abrir un poco la mente a todos los educadores para que se vaya incorporando, no solo en la cotidianidad de la familia, sino en el aula. ¿Qué opinan ustedes como profesores respecto a este congreso que va a tener indudablemente conferencitas? Primero. Sí, hoy en día sobre lo que es TICS fue avanzando lo que eran las tecnologías, luego fue avanzando lo que era la información y la comunicación. Hoy en día ya los dispositivos que tenemos a nuestro alrededor ya cuentan con la mayor tecnología posible, pero tienen un valor agregado, que tiene Internet. Claro. Al estar con Internet estamos todos comunicados, lo que nos permite es achicar lo que es los espacios. Entonces, y lo que es también los tiempos, porque tanto como los alumnos como los docentes, ese factor, ese insumo tiempo es muy escaso. Todos estamos en este caso ocupados, tenemos que hacer tareas y demás, pero utilizando las tecnologías responsablemente, teniendo en cuenta varios aspectos, se pueden ocupar para que los alumnos puedan aprender con sus tiempos, utilizando este factor que es el Internet en los dispositivos, que hoy en día, como todos podemos ver en la actualidad, se van actualizando estas plataformas virtuales de una manera muy acelerada, que hasta también se podría decir que esta modernidad líquida que habla Bachman tiene cambios demasiado rápidos, que cuando uno se acostumbra a esas estructuras van progresando y tiene que volver a acostumbrarse o actualizándose. Pero lo que en síntesis, lo que refiere a lo que es la comunicación con estas plataformas, hay que aprovecharlas al máximo, porque ese factor tiempo es acortar distancia, y lo que es vital en la educación hoy, que es el conocimiento, pueda alcanzar a los alumnos. Hay que utilizar la tecnología, hay que aprender a utilizarla, no es sencillo, pero con estos especialistas que vamos a tener en este congreso en Villa Ocampo, nos van a acercar un poco más. Quiere decir que nos van a poder mostrar cómo se ocupan esas tecnologías, cómo se pueden implementar en el aula, cuáles son las ventajas de poder hacerlo, cuáles son, bueno, también algunas desventajas, claro, pero también poder ver que es un camino que nos pueda llevar a estar mejor, a estar a la vanguardia de esos recursos tecnológicos que hoy en día los vemos en la vida cotidiana, están en todos lados. Clarísimo, tendría que ser uno de los conferencistas. En cualquier momento, sí, realmente. Tal cual. El profesor, ¿qué opina respecto a lo que dije anteriormente, en lo que tenga que ver con el uso de la tecnología? Con el uso. Más allá de avalar el uso, digamos, porque nos compete, digamos, y claro, día a día tenemos que usarlo más porque es una buena tecnología. Enseñar también a cuidar sus datos personales, porque justamente uno de las disertaciones que van a dar nuestros chicos, porque los alumnos de la Tecnicatura también hacen exposiciones, digamos, ellos están haciendo una investigación sobre perfiles de Facebook de cualquiera. Pueden entrar a cualquier perfil, porque el perfil del Facebook es público, es algo que vos lo haces público. Sí. Entonces, esa persona sabe los datos que está dando. Esa es una de las temáticas que están trabajando los chicos con sus profesores, digamos. ¿Y eso va a estar en el congreso? Eso, ellos son, porque el congreso es así, aparte están los conferencistas que vienen de distintos lados. Necesitan, claro. Cada instituto presenta su experiencia, digamos. Entonces, la investigación de nuestros chicos
es eso, entran a diferentes perfiles, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, de lo que sea, y sacan datos, todos los datos que uno hace público sin saberlo. Que hay bastante sorpresa que bueno, si van a estar invitados ustedes como para que vayan a firmarlo si quieren al Congreso, se van a dar cuenta de los datos que se obtienen de los distintos perfiles que uno da. Bien, esto atañe también a que a veces, por ejemplo, de alguna manera los profesores que no son especialistas como ustedes, por allí le tengan un poco de temor a la tecnología y que los chicos se distraigan, pero fíjate, en realidad tengo que repensar yo lo que terminaste de manifestar, porque en realidad estás hablando de lo público, entonces ¿por qué no aprovechar eso público, porque estamos todos insertos, y trabajar dentro de las distintas áreas de la educación con la informática? Qué bueno será esto, estimadísima directora, para que este congreso, que va a ser el día 10 de agosto, viernes 10 de agosto, en las instalaciones del Complejo Educativo General Manuel Obligado, estaríamos comenzando a las 9 de la mañana con la acreditación, 9:30 atendemos el acto de apertura y a las 10 la primera conferencia. Creo que hoy, con la disposición que tuvo Irene, la directora de Educación Superior, quedó un poquito ajustadito a la mañana, 2:15 pensamos que estaría el almuerzo. A la tarde recomenzamos con experiencias, como lo expresaba José Luis, experiencias que van a presentar los estudiantes de la Tecnicatura nuestra, de la Tecnicatura del Instituto 63 de Las Toscas, de la Escuela de Educación Técnico Profesional 462 de Reconquista, que trae también dos propuestas, una de robótica y la otra de videojuegos, y la UTN Reconquista. Y hay una conferencia de la ingeniera Andrea Vignau del Chaco sobre el celular y por ahí, bueno, cómo capturar un asesino a través del celular, se llama la conferencia. Luego seguimos un poquitito más con experiencias. A las 16 horas estaría la apertura de stand, porque en realidad que las experiencias que los chicos y estas instituciones van a exponer también van a estar en stand. Entonces claro, estaría la apertura de stand para que la gente recorra eso que estuvo escuchando, y a las 17 estaría la última conferencia del analista en sistemas Maximiliano Macedo y el abogado Marcelo Temperini. Vienen de la ciudad de Santa Fe. Qué bueno. Respecto a lo que yo les pregunté, ¿cuál es su inferencia en relación a la puesta en escena de los profesores con el celular o con las netbooks en el aula? Sí, yo creo que coincido con mis colegas. Yo no tengo la formación, como lo dije al principio, pero uno trata de tener la apertura que se necesita también para el ejercicio de este rol, ¿no?, de ser docente, y creo que sí, tiene que ver con un mundo de habilidades que son las que están en la actualidad, que son de vanguardia, sirviéndome de los términos de Guillermo, y que necesitamos empezar a pensarnos en esa clave. Yo por ahí, cuando los chicos de la Tecnicatura me hablan de esas cuestiones específicas, y que seguramente vamos a tener el gusto de verlo en los stands el día 10, me parece que justamente va a ser un reto para los que estamos un poquitito todavía adosados a lo tradicional. Claro, porque sucedió, Guillermo y José Luis, que en un momento histórico de nuestro país, recibían todos los alumnos su propia netbook. No sé si todavía eso continúa, pero me tocó una partecita muy breve en mi tiempo de escolaridad, de que costaba como relacionarse el profesor, el alumno y el equipo. Y ahora yo creo que debemos replantear nuestra práctica docente. Y ustedes, como analistas, como profesores, como investigadores de la informática,
tiene que proliferar su voz para que esto sea un hecho común, porque dijiste que es público, sí, que el Facebook es público. Bueno, busquemos lo público y llevémoslo a lo intrainstitucional en el aula. sí. En el aula. ¿Y qué cosas, por ejemplo? ¿Qué es el tema de la robótica? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ¿qué va a hacer el Congreso de la robótica? Lo que robótica? se va a plantear en ese espacio son simuladores, porque antes justamente el lenguaje de la tecnología es el diseño. Bien. Hoy en día, en lo que respecta al diseño, cambió muchísimo a lo que era anteriormente. El diseño, como les dije anteriormente, es el lenguaje de la tecnología. En lo que refiere, en lo que es el diseño asistido por computadora, además de hacer un bosquejo o un plano sobre, en este caso la robótica, se puede ver qué va a ocurrir con esos elementos que interactúan entre sí con un objetivo en común en ese plano, es decir, un simulador. O sea, se puede plantear situaciones reales, pero desde la computadora, simulando situaciones concretas para poder establecer si es factible o no de realizar, por ejemplo, en este caso un robot, o ver si es factible de, en el caso de que tenga un presupuesto, de comprar todos esos elementos para que se efectúe eso mismo. No hay que olvidar que en este caso la computadora, si bien tiene lo que es simuladores, tiene lo que es internet y demás, la esencia de la computadora es contar, porque la palabra computadora proviene del latín computare, que significa computar. Computar es calcular. Claro. Y calcular proviene del latino cálculos, que es piedra, porque hace miles de años las personas utilizaban las piedras para contar. Lo que se va desarrollando a lo largo del tiempo es a contar más rápido con la computadora. De ahí, en el siglo pasado, proviene la palabra informática, información automática, es una palabra francesa, informática, automática, es una contracción de palabras. Y lo que ocurre en este nuevo siglo, en el siglo XXI, es un desarrollo en lo que es los diseños, en lo que es asistido por la computadora. Ya no es solamente cambiar la manera de hacer las cosas, que es un autor que lo llama Thomas Bush. En el caso es, además de cambiar la manera de hacer las cosas, es la información. Hoy permanentemente necesitamos información, ¿para qué? Para tomar decisiones. Entonces, en esas decisiones tenemos que tener estas plataformas que permanentemente están interactuando entre sí para tener esa información. Bien, cuando se habla de plataformas, y en este caso la robótica, ¿no es peligroso, por ejemplo, de que el ser humano tenga que depender de un robot? Un ejemplo. Sí. ¿Puede ser ambiguo el tema? Sí, convengamos que al robot lo programa la persona. El ser humano, que por supuesto. Sí, en la palabra robótica por ahí uno se cree que es un robot que anda dando vueltas y la palabra robótica es mandarle información a un artefacto a través de un celular, de una computadora, o programar el robot para que haga tal cosa, ¿sí? Perfecto. Ahora que estaba el mundial había un robot chiquitito que estaba en un hotel y llevaba a las habitaciones una cerveza, por ejemplo, si vos pedías. Y esa parte, digamos, el robot ya está programado, iba mirando las puertas y cuando ¿Me estás hablando de realidad? De ahora. ¿Pero de realidad? Sí, está el video en el Facebook. Cuando el robot detectaba la puerta que pidió, hacía un llamado telefónico avisando que estaba afuera su cerveza. Entonces, esa parte es la programación del robot, digamos, del aparato con los motores, con las plaquetas que tienen dentro, ya siendo automáticamente lo hace solo, o uno lo puede programar con los celulares, que hay un ejemplo también de un autito que un nenito lo anda manejando con un celular. Esa parte es la robótica que... Nosotros decimos, esto es el Congreso, pero yo... Quería decirte, nosotros decimos eso en la fundamentación del proyecto. Sí. De, este planteo que están haciendo perfectamente los profes. Es verdad. El tema está allí eso. Yo creo que de allí me quedó. Desde lo educativo, y creo que es estructural lo que dice José, al robot lo programa un ser humano.
Entonces me parece que ahí sería el toque de positivo del desarrollo de la tecnología en ese sentido. Y otra de las cosas que me llamaron la atención, es otro de los temas, es los videojuegos. ¿Cómo va a venir eso en el Congreso? ¿Hay un conferencista que va a hablar de videojuegos o son los alumnos de la experiencia de uno y el otro, de las dos escuelas? Los alumnos son los que van a exponer cómo se hace la programación del videojuego. Qué va. No es que vienen a jugar, sino que muestran cómo programar un videojuego, ¿no? Bueno, esto significa que a este Congreso deberían adherirse todos los educadores de nivel inicial, primaria, secundaria, nivel superior, que es el día previo al Congreso de Educación propiamente dicho, sí. Pero ambos son de educación. Sí, lo que yo decía, yo el año pasado, como corresponde, ¿no?, acompañamos al primer Congreso y fue un Congreso donde tenía un nivel de especificidad que, si no tenías algunos saberes en alguna de las conferencias y demás, no podías navegar, entender, aprender lo que te estaban diciendo. Bueno, yo tuve la experiencia porque no soy de la especialidad. Este año me parece que por la temática, puede que haya algún vocabulario específico, pero la temática que tiene que ver con la seguridad informática, donde todos estamos expuestos, me parece que pensamos en los docentes de cualquier nivel y modalidad, pensamos también en profesionales, en comerciantes, en empresarios, y efectivizamos la invitación a los alumnos de los últimos cursos de las escuelas técnicas, de la escuela técnica nuestra acá de Villocampo. También estaría invitada a la escuela técnica de Las Toscas y la escuela técnica de Villa Guillermina. De hecho, la escuela industrial es una escuela secundaria que nos va a acompañar de Reconquista, y que a los alumnos en realidad no van a tener un arancel como si tendríamos un docente cuando nos inscribimos. ¿Y los padres? ¿Por qué ¿Podrán no? asistir? ¿Por qué ¿Qué no? opinás, Guillermo? ¿Qué opinás, José Luis? Interesante también que padres puedan asistir para poder ver esa brecha de contemporaneidad que hay entre los cronológico generacional, que habla en este caso Perky sobre esa brecha, porque no tiene una relación en lo que es la edad o el año en que uno nació, sino justamente la utilización de la tecnología. Si bien todos conocemos que hoy en día los celulares, las tablets, los televisores, está todo preparado para lo que es los jóvenes, los adolescentes, es importante que los padres puedan asistir para ver justamente cómo se utilizan, qué riesgos hay. Retomando con el autor Persky, que habla de esta brecha de contemporaneidad, que es solamente una brecha de años y no una brecha de utilizar las tecnologías, del uso de las subdesarrollado de las tecnologías. Es importante que los padres puedan asistir para justamente observar, aprender y también conocer cómo se utilizan estas tecnologías que, valga la redundancia, ellos utilizan en las tareas cotidianas. Claro. Como hablábamos anteriormente, se cambia la manera de hacer las cosas, nada más que ahora se utiliza como un medio la computadora. Hoy en día todos los padres que puedan utilizar un Excel, un Word, el correo, están, además de tener esas ventajas de sincronizar en la nube y guardar esos archivos, acceder a internet, tener esa información al instante, hay que tener también cuidado con ciertos recaudos al momento de utilizar. Por ejemplo, los correos, cuando nos envían esos correos no deseados, esos links, o cuando uno instala un programa, cuando uno sincroniza datos, las contraseñas, cambiar periódicamente las contraseñas y demás cuestiones que hacen que, además de saber lo que utilizan sus hijos, que serían en este caso para nosotros los alumnos, también para ellos tener un uso responsable y seguro al momento de utilizar las nuevas tecnologías. Claro. Esto de las apps, de las aplicaciones, Guillermo, el profesor Guillermo, tanto como el profesor José Luis, hablan de la computadora, pero tenemos el teléfono a mano ya. Los padres también aprendieron a usar el teléfono como una forma práctica de utilizar internet, ¿no? Y ahí aparecen las aplicaciones. ¿Y las aplicaciones qué son? Son programas que son únicamente para teléfonos o tablets.
Ajá. Por eso le llaman app, digamos, de claro, aplicación. claro. Justamente el ISPI de Las Toscas viene con una aplicación. Sus chicos, digamos, vienen a explicar cómo hacen una aplicación para votar en el centro de estudiantes. Qué bueno. Eso es lo a través del celular, entonces. A través del celular. Ya no en la computadora. Es un voto electrónico, pero con un aplicativo. Bien. ¿Sí? Uno de los chicos que viene, Maximiliano Macedo, hizo el botón antipánico que fue muy nombrado en Santa Fe. Él fue el autor, digamos, el que lo programó. Donde vos lo descargabas el aplicativo y si tenía algún problema apretaba el botón y automáticamente avisaba los teléfonos o los contactos que vos querías que avise, digamos. Eso puede... Y te mandaba la localización donde vos estabas, cuál era, si vos estabas, digamos, en algún lado, automáticamente le mandaba la posición exacta donde estaba el teléfono. ¿Esa aplicación existe? Sí, lo hizo Maxi que viene. Y bueno, Guillermo y José Luis, por favor, en algún otro momento necesito que vengan entre nosotros para ilustrar a nuestros televidentes y sepan que aquí en nuestra comunidad tenemos conocedores con capacidades muy desarrolladas en lo que respecta a la informática. Qué bien. Mis felicitaciones, mi orgullo profundo. También vamos a darle la mano a Olga, porque ella también es creadora de todas estas ideas. Les llevo el apunte, yo les llevo el apunte. Bendiciones, éxitos, Bueno. los espero. Sí. Bueno, esto fue un momento entre nosotros muy particular que vamos a replicar en el momento que sea necesario y están todos invitados a este segundo congreso, pero primero en Villocampo, de Informática del Norte San Jacinto. Vuelvo a decirles muchas gracias. Gracias. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.